Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde hablamos de educación de muerte, duelo y pérdidas y los miramos con amor. Yo soy Pati Bueno. El día de hoy tengo a Mariana Bascal de invitada aquí conmigo. Mariana es mi sobrina, antes de presentarla, y me da muchísima emoción de tenerla aquí con nosotros como colaboradora en un proyecto de emprendimiento que se lanzó, que ha sido un sueño mío de toda la vida. Y bueno, pues ella nos va a compartir de qué se trata Welfare. Mariana Bascal es licenciada en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Tiene una maestría en bioética por la Universidad Anáhuac y cuenta con un diplomado en cuidados paliativos y una especialidad en consultoría en ética clínica por Harvard Medical School. Bienvenida, Mariana. Gracias, Pati. Qué honor que estés aquí con nosotros y nuestro público el día de hoy, y nos vas a compartir información súper valiosa. Y para empezar, me encantaría preguntarte, ¿qué es la bioética? Gracias, Pati. Gracias por la invitación. Me emociona mucho estar en Amorte y sobre todo, pues, este espacio que abre conversaciones tan necesarias actualmente. Bueno, pues ya como comentaste, tengo una maestría en bioética y bueno, pues hablando de la bioética es una interdisciplina que tiene tres ramas principales que sostienen esta interdisciplina, que es la medicina, la filosofía y la parte legal, la parte jurídica. No son las como tres bases de la bioética. ¿Y qué significa eso traducido a un lenguaje más cotidiano para alguien que está viviendo una enfermedad o que está en una fase terminal o que está viviendo un duelo o que está atravesando la necesidad de tomar decisiones difíciles para gestionar esta parte terminal de la muerte para los familiares? Porque hay muchas partes. Hay mucho. Mira, quisiera como empezar aclarando un poquito de conceptos. Esto en México es, pues bueno, la bioética no es nueva, tiene ya mucho tiempo aquí en México. La ética clínica sí es un poquito más novedoso aquí en México. Y bueno, primero quisiera empezar pues aclarando un poco como diferentes conceptos, ¿no? ¿Qué es la ética y la moral? Que todo el mundo ahí dice que es lo mismo, pero no es lo mismo. La ética se enfoca mucho en los actos humanos, ¿no? A ver qué es lo bueno y qué es lo malo, el acto humano como tal. La bioética es muchísimo más general. La bioética pues te abarca, pues es la ética de la vida, ¿no? En todas sus dimensiones, de principio a fin. Y bueno, la ética clínica, en este caso Welfare, que es mi proyecto, mi bebé, en Welfare acompañamos a pacientes, a familias, a personal de salud en la toma de decisiones complejas en el ámbito médico, tal cual. Ok, a mí me encantará, voy a compartir. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo como a aterrizar un poco lo que es Welfare y tu proyecto. Entonces, aquí en lo que me compartiste de Welfare, habla de acompañamientos a todas las partes involucradas en el cuidado de la salud para encontrar el equilibrio entre la ética y las decisiones médicas, dilemas sobre el inicio o fin de tratamientos, directrices anticipadas, decisiones al final de la vida, ética en la investigación, embarazo y problemas perinatales, inicio o retiro de tratamientos de soporte vital, cuestiones éticas que involucran menores de edad, salud mental y toma de decisiones éticas, adecuación del esfuerzo terapéutico, conflictos de interés entre pacientes, familias y personal de salud. Podríamos hacer toda una temporada de Amorte sobre cada uno de estos temas. Pero para empezar, vamos poco a poquito digiriendo. A ver, ¿qué son los dilemas sobre el inicio o fin de tratamientos? Volvamos un poquito a la ética clínica. La ética clínica como una rama de la bioética, la ética clínica, obviamente, bueno, como está enfocado al ámbito hospitalario, al ámbito clínico,
Y bueno, en algunos países, como en Estados Unidos, le llaman ethics at bedside, o sea, en la cama del paciente. ¿Por qué en la cama del paciente? Desde hace muchos años aquí en México, todos los hospitales por ley tienen que tener un comité de bioética. ¿Qué es esto? Cuando surgen estos casos de qué hacemos con el paciente y la familia quiere una cosa y el paciente o los médicos quieren otra cosa, todo esto se va a un consenso con diferentes médicos dentro del mismo hospital, el área jurídica, no sé, los anestesiólogos, el internista, o sea, todos los involucrados y pues discuten el tema y se llega a un consenso junto con la familia y se toma una decisión. Esto por ley existe en México desde hace muchos años y bueno, la gente se dio cuenta, en México por ahí vamos picando piedra, todavía no estamos como con toda esta cultura, pero bueno, en otros países como en Estados Unidos se dieron cuenta que todos estos comités de bioética tardaban mucho en tomar las decisiones y son decisiones que se tienen que tomar en el momento. Entonces surge ya esta rama como de consultoría en ética clínica que se hace en la cama del paciente. Entonces, en la cama del paciente, ¿por qué? Porque es en donde se toman las decisiones, pues prácticamente como en caliente, ¿no? Digo, no en caliente, estas decisiones hay que tomarlas en frío y hay que pues, analizar muchas cosas de fondo, el contexto familiar, los valores de la familia, las creencias de la familia, para poder tomar una decisión que respete la autonomía del paciente. Y bueno, pues todo esto, la bioética tiene una metodología, principios de la bioética, que obviamente se aplican en la ética clínica para la toma de decisiones. Esto no es algo inventado, esto tiene toda la vida. En la práctica médica, la ética médica, pues viene pues, desde esta época de Hipócrates, en donde pues el doctor hace un juramento, ¿no? En hacer el bien y no el mal, y de ahí surgen los principios de la bioética, ¿no? Que son cuatro: respetar la autonomía del paciente, que es la número uno, la beneficencia, siempre hacer el bien, la no maleficencia y la justicia, ¿no? El dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces ahí pues es un tema muy interesante, que poco se conoce del tema, pero sí hay toda una estructura para la toma de decisiones médicas, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado de pacientes al final de vida que el paciente quiere una cosa y a lo mejor ya no puede expresar su voluntad, pero entonces el hijo número uno o el esposo o la esposa quieren una cosa totalmente diferente, el otro hijo quiere otra cosa y el médico también se siente atado de manos porque pues a quién le hago caso, ¿no? Entonces aquí existe todo pues una metodología de cómo discernir en estos temas. Entonces la consultoría en ética clínica no tomamos las decisiones por la familia, sino ayudamos a clarificar qué es lo que necesita la familia, sobre todo en cuestiones de comunicación, el aterrizar a todas las partes involucradas. A veces los médicos pues te hablan con ciertos tecnicismos que pues hay que aclarar cuando un tratamiento ya es fútil, ya no es útil, edad del paciente, contexto, o sea, hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder tomar una decisión que respete la dignidad de la persona y donde todas las partes también sean escuchadas. Entonces, welfare es esa voz que cada una de las partes involucradas, los médicos, que también es súper importante, los pacientes y las familias. Me parece súper importante clarificar el primer punto que se toma en cuenta para esto, que es lo que quiere el paciente, los deseos del paciente. Pero para poder cumplir esos deseos del paciente, es importante saber entender más a fondo qué implican esas decisiones, porque el paciente puede decir, es que yo no quiero que me resuciten, es que yo no quiero que me alarguen la vida, es que yo quiero que me apliquen ya una sedación paliativa porque yo no quiero sufrir. Y no todo el mundo es candidato o no sabemos todas las implicaciones de aquellas cosas que hemos escuchado y que suponemos que queremos, pero que no hemos revisado a fondo. Y me imagino que desde la bioética se da la educación y digamos que se va profundizando en lo que significan esta toma de decisiones. Claro, aquí yo creo que es importante no perder de vista que también en el ámbito médico hay muchas implicaciones legales. Uh-huh. Hay que conocer la legislación sanitaria en México, la Ley General de Salud, que te marca pues ciertas cosas que además, bueno, están en la ley.
Entonces es importante conocerlas. Muchas veces no se conocen, los médicos las conocen, las personas, nosotros, las familias, ¿no? O sea, que entre qué sí se puede y qué no se puede, ¿no? O sea, tal cual como tú lo dices, o sea, los deseos del paciente sí, a lo mejor yo quiero una cosa que ni siquiera es legal en México, ¿no? Entonces hay que estar bien informados, tener esa información muy clara de qué sí, qué no, y o qué le conviene al paciente, el respetar esta dignidad de la persona, porque a lo mejor en cuanto a valores, tú puedes tener unos valores que a lo mejor son prioridad para ti, pero seguramente son diferentes a los míos, y no por eso quiere decir que tú estés mal y yo esté bien, al contrario, realmente ahí está como lo grandioso del ser humano, ¿no? El que cada persona es única, irrepetible, cada contexto, cada cabeza es un mundo. Entonces, pues partamos como de, no hay un caso en bioética que podamos decir, ay, a ver, los pacientes con cáncer en hígado se tratan así, así, así. No, o sea, cada caso es único y cada caso pues se resuelve de manera diferente. Iremos regresando a este tema durante la entrevista porque vamos a ir hablando un poquito de los demás y yo creo que se va a ir clarificando que, de qué depende, en qué caso sí eres candidato para una sedación paliativa, en qué caso sí eres candidato para donar los órganos, qué órganos se pueden donar, qué implica esa decisión que parece ser tan noble y pues tiene muchas implicaciones de fondo que a lo mejor no entendemos en el momento que queremos decidir donar nuestros órganos. Y por eso la importancia de cuándo tomamos estas decisiones de voluntad anticipada, cuándo dejamos claros estas directrices para poder tomar buenas decisiones. Y esos momentos es cuando estamos sanos, cuando no hay una emergencia médica, cuando no está cerca y latente, digamos que Sentimientos. todas estas emociones y todo lo que puede surgir cuando ya está encima de nosotros. Un momento real donde quizás hay una enfermedad terminal o esos momentos donde hay un accidente inesperado y se tienen que tomar muchas decisiones que no se tenían tomadas desde antes. Y ya desde ahí no sabemos es nuestra persona que nosotros estamos tratando de representar de la mejor manera para que pueda recibir los mejores tratamientos de acuerdo a su voluntad. En esos momentos de emergencia no es un momento para tomar estas decisiones, ¿no? Entonces se complica mucho. Entonces, pues bueno, o sea, una vez más, una y otra vez, insistí en la importancia de la educación de muerte y de dejar todas estas directrices bien, pues bien elaboradas en un momento donde estamos en calma. Entonces, ahí el siguiente punto que habla de la asesoría, ¿no? Que son las directrices anticipadas. ¿Qué implican? Como bien dices tú, yo creo que en México nos falta mucho esta cultura, el poder hablar de temas complicados como es el hablar del tema de la muerte. Creo que es importante ir normalizando porque pues cuando nacemos lo único que tenemos seguro en esta vida es que algún día nos vamos a morir. Y sí son temas incómodos, pero a la larga tienen muchos beneficios el poderlo hablar. Yo soy una fiel creyente de la cultura preventiva, ¿no? Esto que decías tú de por qué hacerlo cuando uno está sano, por qué hacerlo cuando uno está bien y no ya en el momento pues donde ya todo está caos y no sabes ni para dónde y las emociones, los sentimientos pues nublan la razón. Entonces creo que es importante ir creando esta cultura preventiva y de hablar estos temas que a veces incomodan o que son difíciles, pues es importante. Y bueno, pues el tema de directrices anticipadas, creo que es un tema que muchos especialistas han tocado. Me refiero a notarios, porque es un documento que se hace ante notario público. Médicos, muchas personas en diferentes ámbitos han tocado este tema y creo que se ha hablado mucho de que si quieres donar, si no quieres donar, pero antes de tomar estas decisiones es importante hacer una reflexión de qué es importante para ti en la vida.
cuál es tu sentido de vida, cómo has vivido, cuáles son pues tus creencias, tu espiritualidad, los valores que son importantes. Yo creo que es también muy importante hablar de qué son los valores. Los valores son como estos bienes que nos hacen ser mejores personas, ¿no? La gratitud, la honestidad, temas de altruismo también, o sea, son todos estos bienes que nos hacen ser mejores personas. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, creo que es importante pues echarte un clavado interno y pues ver qué es lo que te rige, estos valores que te mueven. Entonces se requiere de una introspección y de tú primero, antes de poderlo hablar con tu familia y decir, a ver, yo sí quiero donar órganos, yo quiero que me cremen, yo quiero que me entierren, pues echarte un clavado primero, trabajar contigo y después hablarlo con tu familia antes de que estés enfermo. Decir, oigan, a ver, pues yo algún día me voy a morir y el día que me muera, pues quisiera esto, esto y esto. Si no lo tienes por escrito, alguien más va a decidir por ti. Y ojo, seguramente pues será un familiar cercano, pero a lo mejor ese familiar puede tomar una decisión que a lo mejor tú no querías, con la mejor intención, pero a lo mejor tú no querías esa decisión. Entonces es importante dejarlo por escrito. Las directrices anticipadas es un documento que es legal en México, donde tú externas qué es lo que quieres que se haga contigo médicamente hablando, sobre todo cuando no puedes expresar tu voluntad. Y cuando lo dejas por escrito, pues ahí podemos respetar tu voluntad. Y me encantaría si pudieras compartir con nuestro público lo que sí un notario puede hacer cuando vas a hacer este documento legal y lo que ellos no tienen claro. O sea, ante notario, qué tan elaborado es este proceso y qué otras herramientas o qué otros factores tenemos que tener en cuenta para poder llegar nosotros con el documento ante el notario, contestando muchas de estas cosas que quizás el notario no nos da esas preguntas para poder aterrizarlas tan profundamente. Bueno, en Welfare tenemos una herramienta muy útil. Me di a la tarea de hacer un workbook pensando en el contexto mexicano. Muchos países cuentan con estos workbooks, te los da el gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada estado tiene diferentes reglas legales en cuanto a lo que se permite, no se permite. Aquí todavía, pues, es un poquito, nos falta mucho esta parte de legislación sanitaria, pero bueno, existe. Hay muchas personas en el ámbito, pues, también haciendo que se hagan ciertos protocolos ya legales, que se pueda, que no se pueda. Entonces, la función del notario es nada más darle la validez, o sea, darle la validez. A ver, notario, yo quiero, esta es mi voluntad, es como tu testamento, ¿no? A ver, yo quiero que se haga esto y le da como esa parte de formal para que sea válido lo que tú quieres. En México existe es una hojita que tú descargas, la puedes pedir en los hospitales, la puedes descargar. Es una hojita que pues es muy básica, que te dice, ¿quieres donar órganos sí o no? ¿Quieres que te intuben? ¿Quieres que te hagan resucitación cardiopulmonar como técnicas de soporte vital? Pero ¿qué tanto conocemos? O sea, ¿cómo son? Pues, ¿qué son? ¿Qué o sea, implica? ¿qué implica? ¿Qué es una intubación, una ventilación mecánica? Hombre, hay varias técnicas de soporte vital. Las técnicas de soporte vital son todos aquellos medios que van a hacer que tus órganos sigan funcionando, pero de una manera extraordinaria a través de algún medio, ¿no? Entonces, este workbook que pues yo diseñé, yo hice con todo mi corazón para Welfare, para poder ayudar a que los pacientes tengan una información pues muchísimo más clara, contiene diferentes secciones, ¿no? Entonces, desde, pues, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son tus valores espirituales, tus valores morales? Diferentes cosas que son importantes al final de vida. ¿Qué tanto te gustaría estar a ti, pues, presentable en el momento de tu muerte? Y me refiero a aseada, cuidada, alrededor a lo mejor hay un familiar que pues no te cae bien y ni siquiera quieres que esté contigo en ese momento tan importante. Entonces es un librito, un workbook como tal, que te va haciendo preguntas de lo que realmente tú valoras o valorarías al final de tu vida. Y eso te va a llevar a tomar mejores decisiones y pues el que conozcas pues todas estas técnicas de soporte vital que son, si quieres que te cremen, sino que es más, ¿qué órganos se pueden donar? No todos los órganos son legalmente donables en México. No, si estás obligado o no, el tema de donación de órganos, pues es un tema completamente de altruismo. Nadie estamos obligados a donar nada, ¿no? Pero a través de ti, pues das vida a otras personas y pues eso también es increíble. Yo creo que
el ser humano por naturaleza es trascendente, ¿no? Entonces, a través de ti alguien más puede vivir, a mí me parece y me resulta algo sumamente extraordinario, ¿no? Entonces, es algo muy personal, no todo el mundo está obligado, nadie está obligado. Entonces, pero sí es un tema, yo creo que de cultura, de cultura. Entonces, hay que romper todos estos temas tabús, muerte, donación de órganos y hablarlos. Y entre más lo hables, más natural se vuelve pues, en el entorno. Yo creo que los temas de cultura se rompen con educación. Entonces, otra vez, aquí hablando de la importancia de educación de muerte, porque si no sabemos cuáles son todas esas implicaciones legales, morales, espirituales, religiosas, todas esas implicaciones, no podemos tomar una educación, digo, una decisión educada para poder decidir si es para mí o no la posibilidad de donar órganos. Decidir con conciencia, o sea, decidir que sepas con conciencia. Realmente, yo creo que cuando tienes la información tan clara es muchísimo más fácil el tomar decisiones. Y ojo, yo creo que muchos de los casos más relevantes o que más hemos tenido en welfare, la mayoría son de temas de final de vida, ¿no? Seguimos con el tratamiento, no seguimos con el tratamiento. Entonces, yo creo que cuando tienes tan claro qué es lo que quieres para ti, porque te conoces a ti mismo, es mucho más fácil la toma de decisiones complejas en el ámbito médico. Sí, otra vez volviendo a la educación, el tema de lo que son tratamientos paliativos, lo que significa que vamos a prolongar nuestra vida con ciertos tratamientos, con ciertos protocolos. Si eso va a ser una buena calidad de vida para mí o no, porque hay personas que dicen, no me importa si quizás voy a vivir un periodo muy molesto, de mucho dolor, pero yo quiero seguir viviendo. Y si no entiendes qué implica el seguir viviendo con ciertas características que puede ofrecer esos tratamientos al alargar nuestra vida, quizás estás diciendo que sí quieres algo que a la larga, cuando ya lo estás viviendo, te das cuenta que no. La ética clínica nos ayuda a entender y aterrizar estas decisiones que estoy tomando, a qué le estoy diciendo que sí, qué significa un tratamiento paliativo, qué significa que va a ser que quizás mi vida sea cómoda, sin dolor, por cierto tiempo, y no significa que tengo la posibilidad de curarme de esa enfermedad. Aquí la ética clínica, claro, juega un papel sumamente importante. Yo no soy paliativista, tengo un diplomado en cuidados paliativos, pero bueno, a ver, todas estas decisiones se toman con un equipo multidisciplinario, o sea, eso es lo más importante, ¿no? El tanatólogo hace su chamba, el paliativista hace su chamba, el médico hace su chamba y yo como consultora en ética clínica, pues hago mi chamba, o sea, como que sí está muy determinado a lo que cada quien le compete, pero que al final del día todos perseguimos lo mismo, que es el bienestar integral del paciente, ¿no? Es muy importante. Entonces, al final de la vida, recuérdame por dónde íbamos, Pati, que ya se me fue el rollo. Al final de la vida, cuidados paliativos. Cuidados paliativos, entender qué son los cuidados paliativos, entender qué es lo que me va a ofrecer para lo que me resta de vida. Y quizás también entender que los cuidados paliativos se toman cuando ya estoy en una fase terminal. Yo creo que ahí hay un poquito de poca información en general de los cuidados paliativos. Cuando te dicen en un hospital, pues ya cuidados paliativos, pues tú ya juras que te vas a morir ya mañana. Y no es así. Cualquier enfermedad que no tiene cura se tiene que paliar. Todo lo que no se puede curar se tiene que paliar. ¿Qué es paliar? Pues aliviar, ¿no? Entonces aquí los cuidados paliativos ayudan a que no haya dolor, a que no haya sufrimiento y a que siempre haya un acompañamiento. Me encanta a mí esta frase que dicen que cuando ya no hay nada que hacer, los cuidados paliativos siempre tienen algo que ofrecer. Entonces esta parte muy importante. Sí. Muy importante esto de saber que sí existe. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Y pues los cuidados paliativos claramente pues te preparan para este tema de la muerte.
y pues ir preparando. Yo creo que el tener un sentido de vida, aunque estés al final de la vida, una vida nunca deja de ser digna. No importa las condiciones físicas en las que nos encontremos, la vida siempre es digna. Y el tener un propósito de vida, el tener pues sí, es claramente el por qué vale tu vida, creo que es importante, aun cuando estemos en un estado terminal. La vida siempre es valiosa. Entonces, aquí los cuidados paliativos, pues es muy importante, muy, muy importante el acompañar a los pacientes, a la familia del paciente, porque no solamente lo sufre el paciente, la familia, pues es tu red de apoyo, ¿no? Es el núcleo de la sociedad y es nuestra red de apoyo. Entonces, por ejemplo, los cuidadores primarios, ¿cuántos casos tú, Pati, has visto de burnout en estos cuidadores primarios? Que es durísimo el cuidar a tu ser querido enfermo o que no sea ser querido, las enfermeras, los enfermeros de tiempo completo, pues también todos tenemos emociones, sentimientos y vas teniendo apego pues con la gente que estás, ¿no? Y ahí entra cuando la gente muere, pues la parte del duelo. Entonces, los cuidados paliativos sí hay que darles muchísimo más voz, siempre tienen algo que ofrecer y no es nada más al final de la vida. Por ejemplo, puede haber pacientes, un paciente joven con a lo mejor una enfermedad que pues no hay cura, pero pues es importante que el paciente nunca tenga dolor, que la pase bien. O sea, ya tiene una enfermedad y ya está tremenda su situación, pero que nunca tenga dolor, que siempre estén aseados, que se mantenga siempre el cuerpo digno. Esto es muy importante y el acompañar y nunca abandonar pues a esta persona. Yo creo que el desgaste, ¿no, Mariana? Que puede vivir tanto la familia, porque a veces cuando alguien tiene una enfermedad degenerativa o algún tipo de demencia, que pueden vivir años, que no hay una cura. La esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es una enfermedad que poco a poco, pues bueno, te va quitando ciertos movimientos corporales, enfermedades mentales. Por ejemplo, aquí un tema también muy interesante en la ética clínica en enfermedades mentales, cuando ya no tienes, y eres mayor de edad, pero ya no estás en tu sano juicio para poder tomar decisiones como cualquier adulto, ¿no? Entonces ahí pues entra también muchísimo esta parte de la ética clínica, el poder orientar a las familias, el poder orientar, pues bueno, al paciente de saber cuáles eran sus gustos, sus deseos, qué hubiera querido él para él. Entonces ahí entra toda una cuestión de valores, de echar clavado hacia adentro de ti para ver qué es lo que es importante para ti. Y ojo, mi trabajo no es decidir por la familia, sino acompañar a tomar la mejor decisión para el paciente y para la familia. Que aquí entra el siguiente punto, que son las decisiones al final de la vida. Y entonces otra vez vamos a hablar de la educación de muerte y toda esa información que tenemos que tener para poder tomar la mejor decisión que está disponible para nosotros y para nuestro paciente, nuestro ser amado que está atravesando esta situación, que quizás no tiene una voz propia y necesitamos ser su voz. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, hay personas que piensan, no, ya, lo que quiero, ¿no? Es una sedación paliativa, pero no entienden cuáles son todas las cosas que se tienen que tomar en cuenta para saber si soy candidato para una sedación paliativa y cuándo no soy candidato para una sedación paliativa. Entonces, muchas personas que están atravesando una demencia larga y ya ellos no pueden tomar su decisión, pero no, es muy común. Yo escucho a muchas personas decir, incluso yo soy de las primeras personas en decir, que a mí no me gustaría seguir viviendo si yo no puedo cuidar, si no estoy consciente de mis facultades mentales, si no me puedo cuidar yo sola, que la verdad es que preferiría poder hacer una sedación paliativa si me encuentro en ciertas condiciones médicas que para mí no son dignas para seguir viviendo. Ese es como mi punto de vista muy personal acerca de cómo me gustaría seguir viviendo o no. Pero también tenemos que tomar en cuenta las leyes de cada país, porque no todos los países apoyan estas decisiones que tiene el paciente, ¿no? La persona que está viviendo esto o sus personas cercanas que tienen que tomar estas decisiones, que se nos hace inhumano vivir bajo ciertas condiciones, o aquellas personas
que consideran que vivir es lo más sagrado a pesar de cualquier circunstancia que me presente la vida. Bueno, es un tema complejo y ahí ahora sí entra la parte de pues cada quien sus prioridades, y no quiere decir que no esté bien y no esté mal, aclaro como esa parte. Yo creo que en tema de sedación paliativa y de diferentes técnicas médicas, hay protocolos y hay cosas que sí están permitidas y que no están permitidas. No es lo mismo acompañar a morir que hacer morir. Son dos cosas totalmente diferentes. De entrada, en México el tema de eutanasia no es legal. Todavía no es legal. Hay muchos países en el que ya es un tema legal. Y bueno, acá en Suiza hay una capsulita y incluso dentro de un mismo país, diferentes estados que tienen diferentes leyes. Diferentes leyes en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues partamos que para mí, para Welfare, es muy importante la autonomía del paciente. ¿Qué significa esto? El poder respetar lo que el paciente quiere, pues para él, ya lo decíamos antes, cada persona, cada familia, pues es diferente. Entonces, no porque yo tenga, aquí entra mucho la parte religiosa, de valores, de cultura, de muchas cosas, ¿no? O sea, inclusive en los países, en la India, hay prácticas que a lo mejor nosotros acá de Occidente no las vemos bien, pero ellos han crecido así. Ahí vamos a la parte moral, ¿no? De uso y costumbre. Esta diferencia entre ética y moral. La ética, pues te analiza el acto humano, la moral, pues los usos y costumbres. O sea, a lo mejor lo que no es moralmente correcto para mí, a lo mejor para ti sí. Y vuelvo a lo mismo, no significa que tú estés mal o yo esté mal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un tema también, pues, de mucho respeto, porque cada persona piensa diferente. Inclusive, yo creo que dentro de una familia, hermanos que fueron criados por la misma mamá, el mismo papá, piensan diferente y no por eso es que estamos malos. Hay que romper como este tabú. Si no piensa igual que yo, entonces es más, ni siquiera podemos congeniar. No, ahí está la riqueza del ser humano, en poder respetar y el poder escuchar al otro. Por ejemplo, en una sedación paliativa, ¿qué consiste la sedación paliativa? La sedación paliativa es como la última opción o la última técnica ya al final de vida, ¿no? ¿Qué hace la sedación paliativa? Bajar los niveles de conciencia por medio de medicamentos. Ya ahí se encargan los paliativistas específicamente de las dosis para bajar los niveles de conciencia, pero sí hay ciertos criterios específicos, por ejemplo, el que ya no puedas controlar síntomas refractarios, hemorragias, vómitos, o sea, hay todo un protocolo de cuándo sí se debe de aplicar. O sea, sí es muy específico, no nada más es, híjole, ya pobre de mi pacientito, no, pues ya una sedación paliativa. O sea, sí tienes que estar al final de vida, sí tu paciente tiene que estar sufriendo mucho. Imagínense un cáncer terminal, un cáncer ya en etapa pues muy avanzada, metastásico, donde el paciente tiene muchísimo dolor y que muchas veces ya la morfina, opioides, cannabinoides ya no pueden controlar. Es cuando el paciente no responde a ninguna terapia médica, entonces se aplica la sedación paliativa, pero sí hay ciertos criterios. No todo el mundo es candidato. No es lo mismo pues que sí te puedan controlar, por ejemplo, los vómitos con algún antiemético, a que ya ni el antiemético te funciona y pues no paras de vomitar o tienes una hemorragia, pues ya hay que bajar niveles de conciencia. Ojo, en la ética clínica siempre es importante tomar en cuenta que los riesgos, todo tratamiento médico tiene riesgos y tiene consecuencias, pero tiene que ser siempre el beneficio a causar mayor que los daños, ¿no? O sea, siempre tiene que haber como esta balanza. Ahí entra mucho el principio de justicia, de proporcionalidad de los tratamientos médicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sedación paliativa, inclusive la morfina acorta la vida, pero es éticamente correcto porque el beneficio es mayor, es aliviar el sufrimiento del paciente. Entonces, ahí se te equilibra este tema que hablábamos de los principios de la bioética de justicia. Entonces, cada caso, vuelve a lo mismo, es único, cada caso se evalúa de manera diferente y lo mismo yo creo que también en tus acompañamientos tanatológicos no hay una receta que digas, ay, para el que se le murió la mamá va así. No, cada caso es único. Absolutamente.
A ver, me voy a brincar varios de los puntos para irme a uno que siento que es muy importante, que es inicio o retiro del tratamiento de soporte vital. ¿Qué significa este punto, Mariana? Bueno, pues en la práctica médica existen diferentes tratamientos de soporte vital. Es cuando ya tu órgano necesita de un aparato externo para seguir funcionando. Por ejemplo, cuando hay una falla renal, muchos pacientes requieren de hemodiálisis. El hemodiálisis es un tratamiento de soporte vital. Es súper común, o sea, hay gente que no le funcionan los riñones, no es candidato a trasplante de riñón y necesita de una hemodiálisis para seguir viviendo, ¿no? Y hay gente que se los realiza semanalmente, limpian su sangre, el riñón funciona como un filtro. Hay diferentes técnicas de soporte vital, entonces podemos ir a una intubación, ventilación mecánica, RCP, e inclusive alimentación pues nasogástrica, la NPT. O sea, hay diferentes técnicas y son todas esas técnicas médicas que nos van a seguir haciendo que nuestro cuerpo siga funcionando a través de un aparato. Estas son las técnicas de soporte vital. Entonces, ¿cuándo inicias o suspendes? Imagínate alguna vez un caso de una paciente justo con hemodiálisis que no era candidato a trasplante. Ella llevaba muchísimos años pues, haciéndose esta técnica. No contaba con seguro médico. Ojo, todas estas técnicas, pues claro que tienen un costo y es elevado. Entonces, sin seguro médico y toda la vida ya dializándose, no es candidata a trasplante. Entonces ella llegó un momento joven y decide, yo ya no quiero seguir haciendo pues este tratamiento. Obviamente, pues la familia, sus hijos, no, o sea, queremos que sigas viviendo. Ella sabe que si suspende sus diálisis, su hemodiálisis, se muere. Sin ella se muere. Entonces ahí entra el dilema ético. Para que tú necesites un consultor en ética clínica en tu vida, necesita haber un conflicto de valores, un conflicto de intereses de las partes involucradas. Y por lo general son o de comunicación o de valores. Ahí es donde entra específicamente la consultoría en ética clínica, para poder discernir cuando hay un conflicto ético. Entonces, pues en este caso, imagínate, pues la familia hay que trabajar con los hijos. Ella no quiere seguir viviendo a través de un medio que es fútil, digo, es algo común, pero no tiene ni los medios para pagarlos, no cuenta con nada de seguridad médica y ya no puede seguir o trabaja para pagarse su tratamiento médico, ya no quiere seguir viviendo. Entonces, ahí hay un conflicto. La familia sí quiere que lo siga teniendo, pero ella ya no quiere seguirlo teniendo y es completamente válido. Entonces hay que ver si la persona está en plenas facultades para tomar este tipo de decisiones y es completamente respetable. Ahora dime una cosa, Mariana. Aquí hablabas de lo costoso que son muchos de estos tratamientos. ¿Qué hay disponible en México en hospitales públicos? ¿Qué tanto entra la bioética y todo esto que se ofrece en el ámbito médico en hospitales públicos? ¿Y qué tanto se ofrecen estos servicios en el ámbito de hospitales privados aquí en México? Híjole, pues tocas un tema complicado, y pues voy a hablar un poquito desde mi perspectiva. Yo no soy médico, entonces pues eso de entrada en México, la medicina sigue siendo muy paternalista. Yo vengo de una familia de médicos. Mi mamá y mi papá son médicos, entonces conozco perfecto el gremio. Toda mi vida lo viví. Yo creo que también por ahí nace mi deseo de la bioética, pues, con lo que crecí toda mi vida. Y pues yo creo que hay pues falta mucha cultura mucha piedra que picar y mucha cultura pues por tener en todos, ¿no? De entrada, yo creo que todos estos temas, tanto en hospitales públicos como privados, o sea, temas para consultoría en ética clínica, sobran. Tristemente, pues en México no hay mucha disponibilidad de recursos en el ámbito público, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de los tratamientos para los niños con cáncer, etcétera, 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 de pues, temas ya hasta pues, políticos, que es muy triste? Y bueno, pues en el ámbito privado, pues el día de hoy yo creo que si no cuentas con un seguro médico, difícilmente se puede pagar un hospital privado. Entonces, pues ahí hay también pues un conflicto, ¿no? Yo creo que
el ámbito médico, ya no tanto en las generaciones más jóvenes, pero sí te puedo decir, por ejemplo, en la edad de mi papá, de médicos, sí el ámbito médico ha sido muchísimo más cerrado. Cuando no eres médico, ni siquiera te dejan como entrar, ¿no? Yo me acuerdo, yo tengo 3 hijos, soy mamá de 3 niños, tú estuviste conmigo cuando nació mi primer hijo. Y yo tenía a una muy amiga mía como dula, ¿no? Entonces, imagínense para un ginecólogo, una ginecóloga, el tener presente a una dula que te está acompañando, pero no es médico, pero no es, o bueno, o sí, pero bueno, la mayoría no. Entonces, el permitirte, y esto, bueno, pues hace más de 10 años, el permitir que alguien que no es médico pueda accesar a un tema médico es difícil, es difícil. Y bueno, como mujer, como no soy doctora, pues es complicado. Entonces ahí está el reto también en abrirnos un poquito campo con el gremio médico. Lo que yo hago es completamente en el área hospitalaria. En México actualmente ningún hospital en México cuenta con consultoría en ética clínica como tal. ¿Cómo funciona en otros países? En Estados Unidos, muchos hospitales, la mayoría de los hospitales cuenta con un departamento. Ojo, es diferente al comité de bioética que en México existe. Todos los hospitales por ley públicos y privados lo tienen que tener. En Estados Unidos, ¿cómo funciona? Se pide como interconsulta. Imagínate que tú estás internada en un hospital y necesitas a un cardiólogo o necesitas un infectólogo y te meten a tu especialista como interconsulta. Así funciona la ética clínica en los hospitales en Estados Unidos. Cualquier persona que esté involucrada en el caso puede solicitar la intervención de ética pues en el paciente. La enfermera, el trabajador social, el doctor, el familiar, las enfermeras son los número uno en solicitar la consultoría en ética clínica. Entonces, así es como funciona en Estados Unidos. Por eso es que se llama Ethics at Bedside, porque el paciente está internado y ahí es donde se tiene que tomar las decisiones. Es un departamento que está 24 horas disponible para el hospital, funciona como interconsulta. En México no existe como interconsulta, vuelvo a lo mismo, los hospitales tienen un comité que sesiona cada X tiempo, que se tienen que reunir todos los participantes, pero sí la ética clínica sí requiere como de una expertise en el ámbito. Hay muchas habilidades para la consultoría en ética clínica, tiene toda una metodología, se requieren también de muchas habilidades de escucha, de respeto, de poder ver más allá de la enfermedad, Pati. Yo creo que es importante el ver más allá de la enfermedad. La persona no es nada más una enfermedad. Hay que tratar a la persona de manera integral en todas sus dimensiones, ver y a las personas que están involucradas en el caso. Creo que eso es muy importante, ver más allá de la enfermedad. ¿Y cómo podemos respetar al paciente partiendo de que toda vida es valiosa? Si el paciente decide que ya no quiere seguir viviendo, por las razones que sea, que pueden ser dolor, que pueden ser miedo, miedo a vivir ciertas condiciones físicas, ¿cómo podemos validar esto desde el punto de vista de la bioética? Pues yo creo que todo sentimiento humano tiene validez. Todo sentimiento humano tiene validez. Hay que llegar al fondo del por qué no quisiera seguir viviendo. O sea, yo creo que inclusive no solamente al final de vida, ¿no? En casos de adolescentes que no se quieren hacer un tratamiento y son menores de edad, ahí entra también otro dilema complicado, ¿no? No están en decisión de decidir, pero, por ejemplo, un niño de 16 años pues ya es consciente de muchísimas cosas, pero no quiere, hay que saber por qué no quiere, hay que saber por qué no quiere seguir viviendo. Y ahí hay que pues trabajar mucho la parte psicológica, hay que ver pues qué es lo que está pasando. Y yo creo que el respetar, para mí es muy importante el respeto hacia la otra persona y pues siempre validar, inclusive, bueno, yo con mis hijos, a veces a lo mejor es una tontería para ti, pero para ellos es importante. Entonces el saber escuchar y el ver las cosas pues desde otro lugar, o sea, no es nada más lo que yo haría conmigo para mí, ¿no? A ver, escucha al otro y entiende por qué está tomando ese tipo de decisiones. Hay que tener también mucha apertura, son temas difíciles, son temas muy difíciles, complejos, pero sí el tener una visión
pues mucho más global, de que cada persona partamos de que todos somos diferentes. Entonces yo creo que lo primero sería el respeto por saber de la otra persona. ¿Dónde entran todos los problemas de salud mental? Pues en todas partes, Pati. Yo creo que el tema de salud mental es un tema muy amplio. Uh-huh. Yo soy una fiel creyente que todos deberíamos estar obligados sí o sí a ir a una terapia, desde siempre y para siempre. Todos cargamos siempre con cosas. Y pues la salud mental hoy en día a mí me parece un tema muy importante. Inclusive me atrevo a decir que para mí es muchísimo más importante la salud mental que la salud física. Hombre, ambas son importantes, pero cuando no te funciona acá, no te funciona nada. O sea, sí lo creo. Todos tenemos historias, saquitos que andamos cargando, piedritas que andamos cargando. Y pues yo creo que entre más hables de lo que te preocupa, de lo que te angustia, de los problemas que traigas con las personas indicadas, con los profesionales correctos, yo creo que es mucho más fácil todo. Puedes tener muchísimo más claridad, inclusive en tus relaciones interpersonales, con amigos, con familias, con diferentes personas. Yo creo que cuando tienes salud mental, todo es mucho más llevadero. Y cuando no tienes salud mental, ¿qué cosas necesitan haber muy claras legalmente, de los cuidados de esta persona, de las decisiones que se toman por esta persona que no puede, que no están sus facultades de tomar decisiones por sí misma? ¿Dónde entra la bioética? Porque hace poco me ayudaste con un caso para acompañar a una familia que tenía que tomar decisiones muy difíciles respecto a un familiar con diferentes, perdón, con enfermedad mental pero desde, hoy quieres salir solo, y las implicaciones que esto tiene, ¿no? De quiénes son los responsables si pasa algo con esa persona, que no está dentro de sus facultades mentales, ¿cómo gestionas todo esto? Pues es un tema también complicado y duro, pero sí hay ciertas cosas que hay que tener como muy claras, ¿no? Hablando pues ya adultos con enfermedades mentales. Yo creo que siempre la familia, la gente de la que te rodees, tu red de apoyo familiar siempre va a ser crucial. Y entre más claro tengan la información, un diagnóstico médico, un pronóstico, un tratamiento, mucho más fácil va a ser para la familia poder, cuando tú comprendes completamente y tienes claro qué es lo que tiene, cómo se tiene que llevar, más fácil puedes ayudar a tu paciente hablando con enfermedades mentales, ¿no? Existen diferentes lugares de cuidado cuando ya la familia no puede, porque también es muy duro cuidar al paciente, o sea, papás que ya son mayores o pues simplemente ya no hay papás y usted es un adulto y quién lo cuida, ¿no? Entonces hay diferentes lugares. Yo creo mucho en esto que ya decíamos, el apoyarnos de diferentes disciplinas. O sea, aquí es crucial el psicólogo, un psiquiatra, es un cuidador. O sea, hay que apoyarnos de todas estas disciplinas para poder tener pues un tratamiento integral. O sea, realmente, pues zapatero a tu zapato, ¿no? El doctor se encarga de lo médico, el psiquiatra, el doctor se encarga de lo médico, el psicólogo de toda la parte emocional que es importantísima y de cómo lo viven dentro de una familia cuando hay un problema de salud mental. También cada quien lo vive de diferente forma. Como un duelo. Como un duelo. Entonces hay que validar a cada una de las partes, escuchar, comprender, respetar y pues ayudarlos a tomar pues la decisión que se encamine también hacia los valores de su familia, hacia sus creencias, pues respetando siempre pues a la familia como tal y al paciente, ¿no? O preguntar si ya tu paciente, tu familiar ya no está en pleno uso de sus facultades, bueno, ¿tú qué crees que le hubiera gustado en vida? ¿Cómo crees que le hubiera gustado ser cuidado? Muy, muy, muy importante. Hay tantas cosas. Aquí otra pregunta muy importante. ¿Cómo influye la cultura mexicana y las creencias religiosas en las decisiones clínicas? Todo. Realmente, pues, somos de donde venimos, ¿no? De nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestros valores. En México, pues, la mayoría del país, pues, es católico, guadalupano.
Por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, pues tienes de muchísimas religiones, ¿no? Y volvemos a lo mismo de los valores. Lo que a lo mejor es un valor prioritario para ti, a lo mejor no lo es para mí. Entonces, y aquí el respetar inclusive hasta los rituales, para ti todos estos rituales de, pues, desde asistir a un funeral, lo que implica ceremonias, cada persona lo vive de diferente forma y yo creo que es muy importante pues el respetar cada quien en sus creencias. Por ejemplo, médicamente hablando, hay muchos pacientes, sobre todo, por ejemplo, testigos de Jehová, que no permiten por su religión transfusiones de sangre. Exacto. Y pues el transfundir sangre pues es una técnica que salva vidas, ¿no? Entonces, hasta dónde sí, hasta dónde no, pero sí, para esa persona es un valor espiritual, religioso, y es importante, híjole, como médico también, qué difícil o en qué posición te ponen, porque pues estás obligado a salvarle la vida con una transfusión que es algo sencillísimo, pero para la persona pues no es correcto. Entonces ahí entra un conflicto durísimo entre pues el médico que está entrenado para salvar la vida y si no hace esta técnica el paciente se va a morir, pero para él es un valor importante religioso. Que es muy importante para esa persona. Es muy importante para esa persona y ahí está pues el principio número 1 de la bioética, la autonomía del paciente, la autonomía del paciente. Cuéntanos, Mariana, ¿qué te inspiró? Ya dijiste hace rato que pues creciste en una familia de médicos y que desde pequeña pues la bioética era un tema pues muy explorado y hablado en tu familia. Pero ¿qué lleva a tu corazón o este deseo, qué prende esta pasión por la bioética para crear welfare? Híjole, pues bueno, prácticamente, pues como te decía, yo vengo de una familia de médicos en la que desde muy niña, pues siempre vi a mis papás, pues trabajar con muchísima pasión en lo que hacían, ¿no? Y siempre a la hora de la comida, pues mi papá llegaba y le contaba a mi mamá, hoy tuve, mi papá es oftalmólogo, hoy tuve este caso y este paciente, y entonces yo escuchaba, luego mi papá venía con regalos de pacientes, que yo decía, bueno, qué chistoso, que a lo mejor de niña no lo entiendes mucho, por ejemplo, pues una persona que pues pagó su consulta con mangos o con aguacates. Y yo decía, qué increíble que alguien te dé algo tan valioso, o sea, que no puede pagar monetariamente, pero te dé algo tan valioso. Entonces, a mí me dio, lo sentía muchísima como gratitud, o sea, de parte de las familias cuando devuelves la salud a un paciente. Yo creo que como médico es algo increíble, priceless realmente. Entonces yo veía, mi papá lo llevaba con este tipo, o en Navidades o cosas así, pues gente pues humilde, que a lo mejor no podía pagar una consulta y te llevaba lo que cosechaban en su casa. Entonces decía, qué increíble poder hacer algo que además te reditúe pues con tanta gratificación. Entonces, como que siempre mi pasión pues por ayudar a las personas, siempre he sentido pasión por ayudar a las personas. Y bueno, pues obviamente todo este ámbito médico, yo primero estudio una licenciatura en ciencias de la familia, soy asesora y consultora familiar y ahí llevo una materia de bioética. Yo estudié un año medicina y después dije, esto no es lo mío. Pero me gusta, pues es con lo que he crecido toda mi vida. Yo he visto a mis papás pues, ser doctores y no conocí otra cosa. Entonces llevo unas materias de bioética y digo, wow, ¿qué es esto? O sea, qué increíble poder ayudar a las familias a tomar como decisiones en el ámbito médico. Qué necesario es pues poder tener como una dirección hacia dónde irte o qué hacer en situaciones clínicas complejas. Y entonces pues por ahí acabé mi carrera, hice una maestría en bioética, me casé, tuve hijos y pues como que dejé a un ladito toda esta parte y pues ya hace un par de años hice un diplomado en cuidados paliativos. Me asustaba mucho el tema de muerte, o sea, realmente es un tema duro y pues siempre he estado pues en temas familiares, la muerte de los abuelos, o sea, vas viviendo situaciones en la familia que dices, híjole, qué necesario es que alguien también te pueda guiar un poquito a tomar decisiones asertivas. Vamos, bueno, ahorita tocamos el tema de duelo, porque por ahí también el preparar terreno para poder hacer un duelo. Y bueno, vuelvo a estudiar, ya casada con hijos, vuelvo a hacer un diplomado en cuidados paliativos y como que sentía que yo quería aterrizarlo muchísimo más, ya la práctica, como en la bioética te abarca muchísimas cosas, pero yo quería enfocarme a lo clínico, a lo médico, a lo que toda mi vida había visto. Y pues justo me surge la oportunidad de estudiar fuera, lo hago online, Harvard, que
Conocí gente increíble, doctores espectaculares y que me dio una visión muchísimo más amplia de la ética clínica y de cómo llevarla a la práctica. Y entonces, pues a raíz de todo eso surge Welfare, que es mi bebé, mi proyecto. Como emprendedora, pues es difícil, pero bueno, nada imposible y espero llegar a muchas familias, a muchas personas que necesiten mis servicios. Y pues es así como nace este deseo de poder dar algo más. Creo muchísimo en la gratitud. Yo creo que todos nacemos con una misión en la vida, con un propósito en la vida y pues la gratitud es el motor de la compasión, ¿no? El devolverle algo a la vida, o sea, la vida te ha dado muchísimas cosas. Entonces, y ese sentimiento, y no es de gratitud de dar gracias, sino de devolver lo que se nos ha dado en general. Entonces, pues poder dejar también un mundo mejor para mis hijos, un mundo mucho más humano, mucho más compasivo. La medicina debe de ser humana, la medicina es humana y la ética es la que guía pues estas decisiones médicas importantes. Entonces sí creo en dejar un mundo mejor para mis hijos, para las generaciones futuras. Sí creo en esta parte de los valores, sí creo en que siempre hay algo que hacer y en humanizar en salud, que es tan importante. ¿Qué significa welfare? Welfare. Welfare, pues viene de la palabra welfare en inglés, que es bienestar integral, que te incluye esta parte como social, esta parte pues de todas las dimensiones. Obviamente pues no podía yo poner una marca, aquí les enseño. Se escribe como se pronuncia en español, yo no podía poner una palabra que existe. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a actuar como si yo estuviera en una consulta contigo, Okay. Para aterrizar cuáles son mis directrices que quiero dejar planeadas para mi familia ante notario. Okay. Entonces, a ver, no sé si estoy lista, pero vamos a ver qué tan lista estoy más Primero, bien. ¿lo tienes ahí también? Lo tengo aquí también. Pues me gustaría que tú nos leyeras la bienvenida, que me encanta. Perfecto. Bienvenido, bienvenida. Gracias por darte este espacio para pensar, sentir y decidir desde el corazón. Este cuaderno no es solo un documento, es un acto de amor, una forma de cuidar tu voz, tu historia y tu dignidad, incluso cuando no puedas hablar por ti misma. Aquí encontrarás preguntas que invitan a la reflexión, información clara para tomar decisiones con conciencia y un lugar seguro para nombrar lo verdaderamente importante. No estás sola en este proceso. Cada palabra escrita es un puente entre tú y quienes te rodean, una oportunidad para conversar, compartir y prepararnos juntos. En Welfare, creemos que hablar de la vida, de la muerte y del cuidado es un gesto profundo de humanidad. No se trata solo de elegir tratamientos o documentos. Se trata de elegir cómo quieres ser acompañado, con quién y desde dónde. Hoy honras tu vida al escribir sobre ella. Hoy comienzas a proteger lo que valoras. Hoy decides desde el amor. Con todo mi respeto, gratitud y esperanza, te acompaño en este camino. Mariana Abascal, consultora en ética clínica. Qué bonito, Mariana. O sea, me sentí muy acompañada, sentí mucha seguridad como no es justo, estoy acompañada, tengo a alguien experto que me va a guiar en este proceso para tomar estas decisiones, que me va a ayudar a educarme, que me va a ayudar a entender cuáles son estas cosas a las que estoy diciendo sí o a las que tengo resistencia y digo no, al saber, a poder como explorar más profundamente para saber qué significa. Porque creo que una de las cosas que no tocamos para finalizar, antes de empezar el workbook, es qué sucede cuando un paciente tiene terror a la muerte. Cuando alguien le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal o está en una etapa terminal y tiene terror y quiere hacer todo lo posible por mantenerse vivo porque tiene terror a morir. Pues es un tema súper común. Yo creo que es muy común. Yo creo que desde chicos el hablar de muerte es tabú. O sea, así lo siento yo. Yo desde chica, pues de la muerte, pues ni se hablaba, ¿no? Inclusive lo que te contaba, cuando yo empecé a estudiar cuidados paliativos, decía, híjole, pero es un tema de muerte y qué difícil, porque yo creo que también pues te espejea, te confronta con muchísimas cosas de tu existencia. Y pues es un tema duro, pero
pues todos vamos para allá. Y yo creo que vuelvo a lo mismo y lo que tú has hecho muchísimo énfasis es una cuestión de educación y de cultura, de cómo crecimos, de cómo nos hablaron inclusive de la muerte, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo aterrizar muchísimo el tema de hablar de muerte con los niños. No porque se asustan, no porque no es correcto. No, claro que sí. Hay que hablarlo. Es increíble también los niños Por que supuesto. no están como con tanta cosa como que tenemos los adultos. Es increíble la capacidad de un niño chiquito de entender cuando una persona muere. Y digo, cada quien como educa a sus hijos y demás, pero yo sí creo que el decirle a un niño la verdad, o sea, qué fantasía, o sea, se murió el abuelito, y no hay que decirle, se convirtió en un angelito, en un quién sabe qué, no, el señor se murió, se murió, su cuerpo ya no existe, y digo, ya cada quien en su creencia, en su religión, en su espiritualidad o en lo que sea lo explicará pues desde su contexto, ¿no? Pero sí somos cuerpo y materia, o sea, realmente pues lo que deja de existir es nuestro cuerpo. Y esto no es ningún tema religioso ni mucho menos. Al final del día pues estamos hechos de... Es un tema biológico. Es un tema biológico, tal Sí. cual. El cuerpo deja de existir, pero está en nuestra naturaleza. Somos seres trascendentes y seres espirituales por naturaleza. No tiene nada que ver religión y espiritualidad, son dos temas totalmente diferentes. Entonces, tu cuerpo biológico pues se va, pero esta capacidad de trascender y trascendemos en nuestros seres queridos, en nuestra familia, en lo que dejamos huella en estas personas, ¿no? Entonces, pues partir de ahí y hablarlo, pues con toda esta naturalidad que es parte de nuestra vida. La muerte es parte de la vida. Para que haya muertes, porque antes hubo vida. Entonces, pues el normalizarlo, el hablarlo, pues es así, es así. Y vuelvo, ya lo dijimos, en esta vida lo único que tenemos seguro es que algún día nos vamos a morir. ¿Cómo? Pues ese es otro tema, pero nos vamos a morir. Entonces, entre más lo hablemos, entre más lo normalicemos y que deje de ser un tema, ay no, que no se hable de la muerte, no, que sí se hable de la muerte, que sí se hable de la muerte, que sí se hable de qué quieres tú hacer con tu cuerpo el día que ya no estés aquí. ¿Quieres que te cremen? ¿Quieres que te entierren? ¿Quieres que te hagan X rito espiritual, religioso, qué sé yo, no? Pero sí, creo que es un tema pues de hablarlo. Y yo creo que cuando una persona en etapa terminal se encuentra tan aterrada, tan asustada, es porque nunca lo ha hablado, porque nunca lo ha hablado. ¿Cuántos pacientes, creo que tú quieres la experta en este tema, cuántos pacientes has visto que se van tranquilos porque lo tienen súper hablado, súper internalizado y saben que pues todos vamos para allá? Y como decías hace rato, ¿no? La importancia de hacer terapia, de hacer introspección, de hacernos las preguntas, de vivir los procesos de duelo que son tan humanos, porque con toda esa práctica vamos teniendo más paz, más tranquilidad, más resuelto todas esas preguntas o todas esas historias que nos van sucediendo en nuestra vida. Así es que pues educación y trabajar sobre nosotros mismos. Pero bueno, vamos al workbook, que no vamos a poder hacerlo todo, pero como una guía nada más para que nos des una probadita, sí, Mariana, de cómo sería trabajar esto en una sesión contigo. Bueno, este workbook tiene diferentes partes. La parte número 1, donde hablamos por qué es importante hablar de tus decisiones futuras. Ahí viene toda una mini reflexión. ¿Qué son las directrices anticipadas y para qué sirven? Y ahora sí, la primera sección, a trabajar un poquito en nosotros. A veces es difícil, pero es importantísimo. A veces hay muchos mecanismos de defensa o de resistencia, pero es importante y esto nos va a dar muchísima claridad a futuro. Va a ayudar muchísimo a la familia. ¿Cuántas familias se deshacen porque tú decidiste y por tu culpa mi mamá se murió así, y yo no quería que lo hicieran o sí lo hicieron? Y hasta podemos evitar muchísimos conflictos entre nuestros hijos, entre nuestros familiares, cuando tenemos por escrito el qué queremos que se haga con nosotros y un día no podemos expresarlo. Por supuesto que sí. En la primera sección, que se llama Tu historia importa, lo que valoras, lo que temes, lo que deseas, tus valores, creencias y prioridades. Ahí en esa sección hablamos de los valores y bueno, ahí viene marca con una X lo que consideres que es importante para ti. Entonces, a ver, te voy a hacer de todas estas secciones. ¿Cuál te gustaría? ¿Espirituales, morales, afectivos? Vamos a hacer valores afectivos. Ok, vamos a valores afectivos.
Valores afectivos o personales, lo que me da fuerza emocional y me hace sentir vivo. Marca con una X lo que consideres importante para ti. Estar cerca de personas a las que yo amo. ¿Te gustaría estar? Por supuesto, 100% sí. Ok. Sentirme querido, acompañado y en paz. Muy importante para mí. Compartir momentos de calidad con mi familia o amigos. 100%. Mantener mi sentido del humor o esperanza. Es importante, pero no es así de las cosas Ok. más importantes para mí. Ser recordado con cariño. Es importante, No ser una carga emocional para mis seres queridos. importantísimo también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en toda esta sección, tú marcas los que son importantes e inclusive hasta puedes numerar cuál sería la más importante a la menos importante, Ok. ¿no? Y quién quieres que te acompañe. Igual y por ahí hay un familiar que no quieres que esté y pues, ok, para mí es importante que esté mi familia o amigos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿No? Y ahí, bueno, hay de diferentes secciones y pues la vas ahí llenando. Luego, la siguiente sección, bueno, dentro de esta misma sección, ¿qué le da sentido a tu vida, Pati? Le da sentido a mi vida mi familia, mis amigos, comer. Okay. Me encanta comer bien, me encanta viajar, me encanta estar al servicio, me apasiona el poder estar al servicio de educación de la muerte, acompañamiento, el gozo, la capacidad de asombro, la naturaleza, las conversaciones filosóficas profundas. Ok. Todo eso le da sentido a mi vida. ¿Qué significa para ti una buena calidad de vida? Una buena calidad de vida es cuando tiene sentido mi vida, cuando puedo valerme por mí misma, cuando la verdad es que para mí es muy importante el no tener dolor. Eso es algo que para mí es fundamental. Cuando he sido la cuidadora primaria que fui de mi mamá y de 3 de mis 4 abuelos que murieron de cáncer, y el ver el grado tan severo de dolor que vivieron, cada vez que yo lo veía y al acompañarlos, yo decía, esto no quiero para mi vida. Yo no quiero vivir con este grado de dolor. Entonces, una calidad de vida para mí es no tener ese dolor. A lo mejor hay muchas personas que pueden decidir vivir y que le encuentran ese valor a pesar del dolor, pero para mí definitivamente si hay dolor no es una calidad de vida. ¿Qué significa para, es, ¿qué me asusta más sobre la muerte o el proceso de morir? ¿Qué es lo que más a ti te asusta sobre el proceso de morir? El cómo, el tener mucho dolor en ese proceso. ¿Okay? ¿Cuáles son mis temores sobre la enfermedad? ¿Qué te da miedo de la enfermedad? Una vez más, no poder valerme por mí misma y tener mucho dolor. ¿Qué haría más pacífico para ti ese momento? El poder saber que puedo decidir utilizar todas las herramientas posibles para controlar ese dolor y para poder llegar a una sedación paliativa si es necesaria y que tengo todo en orden con todas las directrices para poder decir hasta aquí, ya no puedo más. ¿Qué prácticas espirituales, culturales, religiosas o personales son importantes para ti en ese momento? Pues para mí lo más importante es estar rodeada de mis personas más queridas, mi familia y mis amigos más cercanos. ¿Y alguna práctica? Poder estar rodeado de la naturaleza, poder sentirme inspirada por quizás lo que estoy escuchando, lo cual yo creo que sería como poesía, escuchando mantras, prácticas espirituales que me conecten con el amor, Okay. el corazón, que me dan
que me dan como esta sensación de plenitud y de sentir a Dios en la manera que yo lo siento, que es a través del amor y de mi familia y la naturaleza. Okay. Esa es la primera sección. Vamos a la segunda sección. Esta la vamos a ver un poquito más rápida porque es muy informativa. Ajá. Opciones médicas al final de la vida, lo que necesito saber. Okay. Y entonces en esta sección explico todo lo que son las técnicas de soporte vital, soporte respiratorio, soporte circulatorio, soporte renal, soporte nutricional, NPT, en qué consisten todas estas técnicas, que para los que no somos médicos, pues es importante saberlos, ¿no? Porque como que todo el mundo, pues nada, RCP y la intubada, no, pero espérame, hay más, ¿no? Entonces ahí les pongo específicamente muy sencillo qué son y cómo funcionan. Luego, cómo se toman decisiones sobre las técnicas de soporte vital, qué debemos de considerar para poder tomar estas decisiones. Explico un poquito los principios de bioética, que ya los platicamos, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que me parece importantísima, que es garantizar que todos los esfuerzos terapéuticos médicos sean proporcionales y respeten siempre la dignidad y la autonomía del paciente. Luego viene, pues, si estuvieras enfermo, con posibilidades de morir pronto, ¿qué preferirías? Que se intentaran esto va ligado a las directrices anticipadas. ¿A qué quieres que se haga contigo médicamente, no? Intentar todos los tratamientos de soporte vital que mis médicos crean que podrían ayudar. Quiero continuar con soporte vital aunque haya pocas posibilidades de mejoría. Opción 1. Opción 2. Hacer una prueba de tratamientos de soporte vital, pero no quiero seguir con ellos si no funcionan y hay pocas posibilidades de mejora. No quiero tratamientos de soporte vital, prefiero enfocarme a estar cómodo y tener una muerte natural. ¿Cuál prefieres, Pati? Yo quiero nada más cuidados paliativos para no sentir dolor. No quiero que ninguna técnica para alargar ese proceso de muerte. Perfecto. ¿Qué más deberían saber tus médicos o tus representantes sobre esta decisión? Entonces, pues ahí ya es importante tener siempre, pues, un médico de cabecera que también conozca esto. Uh-huh. Y pues obviamente con tus familiares. Ahorita vamos a hablar del representante legal, de que es esa figura tan importante que toma decisiones por ti. Igual aquí vienen otras preguntas sobre qué prefieres, si depender de máquinas. O sea, volvemos como a clarificar si quieres todos estos máquinas que van a seguir haciendo que sigas viviendo o no. ¿Y en dónde, no? Y en dónde. Ahí vamos para casa, ahí vamos ahorita a ese tema. Ajá. Aquí está. A ver, esta pregunta va para ti. ¿Dónde te gustaría estar si estuvieras muriendo? ¿En casa? ¿En un hospital? ¿Cualquiera de los dos o no estoy segura? En casa, definitivamente 100%, no hay lugar a dudar, en casa. Ok. ¿Qué sería más importante para ti en ese momento? Por ejemplo, comida, música, personas. Volvemos, hay preguntas que parecen ser como muy repetitivas, pero es como tricky para como poder reafirmar o clarificar qué es lo que quieres. Bueno, yo he hablado mucho de este tema en mis podcasts, de cómo hacer ese acompañamiento, lo importante que es para el sistema nervioso y todos los sentidos, de tener una luz cálida, de tener una música suave que nos permita empezar a hacer un proceso introspectivo que no nos saque al mundo, porque estamos haciendo pues esa labor de parto de la que tanto hablamos, ¿no? Que es hacia la muerte. Entonces, para mí es sumamente importante el medio ambiente y las personas que me están acompañando. Tener personas que, obviamente, pues creo que la gente que me ama y la gente cercana a mí sabe que no quiero que me estén como recordando todo lo que está pasando en la vida, porque yo necesito que me acompañen a un proceso más interior mío. Entonces, acompañada, que me estén leyendo poesía, que me estén leyendo cosas muy inspiradoras que me nutran mi alma, que me nutran mi espiritualidad, para que yo pueda estar tranquila en ir soltando todo eso del mundo tan bello que es a veces muy difícil decir adiós. Pero bueno, a la sección 3 hablamos de lo que son los cuidados paliativos,
qué es lo que realmente hacen los cuidados paliativos, hay una sección de lo que ya hablamos, que es la sedación paliativa, y en qué aplica en fase terminal, bajo ciertos criterios éticos y médicos, siempre con el consentimiento del paciente y de su representante legal. Preguntas para reflexionar sobre cuidados paliativos y sedación paliativa. ¿Qué significa para ti? Bueno, ya dijimos tener calidad de vida. Cuando me acerque al final, se vuelve a repetir. Si mi enfermedad ya no puede curarse, deseo recibir cuidados paliativos que alivien mi sufrimiento físico, emocional y espiritual. ¿Sí, no o no estoy seguro? Sí. ¿Te gustaría ser acompañado por un equipo de cuidados paliativos si la situación lo requiere? Sí. ¿Qué aspectos emocionales o espirituales te gustaría que se tomaran en cuenta si estás en una etapa avanzada o terminal? Sí, ya los platicamos hace Perfecto. ratito. Si estuvieras sufriendo intensamente al final de la vida y ningún tratamiento te ayudara, ¿aceptarías una sedación paliativa para aliviar ese sufrimiento? 100% sí. Perfecto. Luego, la siguiente sección hablamos de donación de órganos y autopsia. Lo que debes de saber sobre donación de órganos, qué significa la donación de órganos, si es obligatoria, por ahí toco un poquito el tema de la Ley General de Salud, lo que dice la Ley General de Salud en México, cuáles son los órganos que se pueden donar, cuáles son los tejidos y otras partes del cuerpo que también se pueden donar. Y pues las preguntas para reflexionar sobre la donación de órganos. ¿Qué prefieres tú, Pati? ¿Quieres donar tus órganos o partes del cuerpo? Sí me gustaría. A lo mejor aquí no te estamos dando chance tanto de reflexionar pero ¿sabes algún órgano específico que quisieras donar? Todos los órganos que sirvan, que estén en buenas condiciones, me gustaría Córnea, donar. tejido, corazón, hígado, riñón. páncreas. Sí. O la opción de no quiero donar mis órganos o partes del cuerpo. ¿Qué deberían de saber tus médicos o tu representante legal sobre este tipo de donación? ¿Por qué quieres donar? Porque he visto tantas personas que están en una lista eterna para de espera para poder seguir vivos con una temprana edad, con tantos sueños por delante, y he visto lo que ha implicado cuando personas cercanas a mí, que he amado muchísimo, voy a nombrar a la reina de esa generosidad, mi comadre Silvia, que murió el año pasado y que donó todos sus órganos y le salvó la vida a 6 personas, le dio la posibilidad de esperanza de una calidad de vida a 6 personas que sin esa decisión, que es muy generosa, no la hubieran tenido nunca. No esperaba menos de Silvia, no esperaba menos de ella. Sí. Qué increíble poder trascender así. Sí. Sí, bueno. Siguiente pregunta. Bueno, siguiente sección más bien. ¿Qué es una autopsia? ¿En qué caso se pide una autopsia? ¿Para qué sirve una autopsia? Si es obligatorio. ¿Quieres a ti que te hagan una autopsia para saber realmente de qué moriste o no? Yo absolutamente no. Si no es necesario. Cuando no es un caso que implica cuestiones legales. O sea, no. Pero bueno, si hay alguien que quiera saber, yo, o sea, sí quiero que mi familia sepa perfectamente el por qué morí. Y bueno, ahí pides que hagan una autopsia. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuáles son tus deseos sobre mi cuerpo después de la muerte? ¿Tienes alguna preferencia religiosa o espiritual? ¿Un entierro? No sé. Yo todavía, como cada vez surgen más posibilidades, como de qué hacer. Hay esta composta humana de estos bosques donde esparcen, porque no son tus cenizas, es como esta composta para bosques, y que entonces por medio de una ubicación en GPS tienes las coordenadas, y que son estos bosques donde hay espacios para poder hacer picnics, para poder ir a pasar un día en la naturaleza. Eso sería mi hit en la vida, pero creo que por ahora solo están disponibles, me parece que es en Colorado, en California, no sé en dónde más en Estados Unidos. Entonces, si hay más
posibilidades de ubicaciones de este tipo de composta humana que ahorita se tarda un mes en hacerse. Esa sería mi opción número 1. Mi opción número 2 quizás sería un entierro verde que vas directo a la tierra y incluso hay muchos tipos de hongos que hacen este proceso más rápido. Esa sería como mi opción número 2. Y, y pues bueno, hay cremaciones en agua. Esa sería mi opción número 3. Pero como todo esto va avanzando, Sí, 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 hay que ir como que no hay, actualizando. exacto, Ahora, no ojo, sé ahorita qué escogería. por ejemplo, no lo hemos dicho, lo voy a mencionar. Tú puedes cambiar tus decisiones, tus directrices anticipadas todo el tiempo, ¿no? Es como un testamento, ¿no? En el momento, a lo mejor existen algunas otras prácticas, rituales y que tú dices, no, ya, a ver, está ya descartada, ahora quiero esto. Y lo puedes modificar las veces que sean necesarias. Yo creo que siempre es importante que lo platiques con tu familia para que tu familia pueda entender por qué estás decidiendo este tipo de cosas, pero lo puedes cambiar las veces que sea necesario. Sí, uno de los rituales que para mí sería muy importante es que quizás lo que sería el equivalente de un velorio sea en casa o en un jardín con gente cercana, íntima, y pues me encantaría como más adelante poder hacer, o sea, no tan inmediato ese proceso porque siento que es muy tierno y es muy difícil en esos momentos, sobre todo si es algo inesperado, si es algo, porque si no has tenido tiempo de despedirte, que es uno de los regalos de una enfermedad, puede estar la gente más cercana muy afectada y en shock, ¿no? Entonces me gustaría que se pudieran acompañar en ellos como de una manera de contención muy cercana y quizás un poquito más adelante, tal vez un mes o unos meses después, hacer una comida y una celebración, no como estas fiestas de casi un rave, pero de un lugar donde se pueden decir unas palabras, donde puede haber como un círculo de contención, para que pueda mi familia y seres cercanos como honrar tu vida. Honrar mi vida, sí. Eso es algo que para mí sería muy importante. Okay. Y bueno, ahora una sección importante, eligiendo a tu representante legal para la toma de decisiones médicas. Híjole. Nombra a un representante. ¿Qué quieres que sea tu representante? Es un acto de cuidado y autonomía. Ahí estamos respetando un principio de la bioética, de la autonomía. Y bueno, a ver, ¿a quién puedes? Si hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, tiene que ser una persona que sea mayor de edad, que te conozca bien y respete tus valores, que pueda hablar contigo sobre tus deseos, que sabes que estará disponible si se le necesita, que no tiene miedo de hablar con los médicos y de defender tus decisiones. Puede ser un familiar o alguien muy cercano a ti. En México, como que por lo general, las personas que están casadas, pues es tu esposa, a quien, si no existe alguien por escrito, pues quien legalmente toma decisiones por ti médicas es pues tu esposo o, pues bueno, tu hijo, los hijos o el familiar más cercano, ¿no? Tus papás, eres menor de edad. Entonces, bueno, a ver, Pati, ¿quién sería tu representante legal? Fíjate que el año pasado que murió mi comadre Silvia, tuve varias conversaciones con mis hijos donde me sorprendieron en varias respuestas. Uno de mis hijos me sorprendió en que podría como tomar estas decisiones como mucho más, mucho más apegadas a lo que yo quisiera. El otro como que me sorprendió que tenía como reacciones más emocionales en poder tomar esas decisiones. Y incluso eso me hizo pensar que quizás dejaría a mi mejor amiga como la encargada de tomar estas decisiones en vez de a alguno de mis hijos, pero no lo sé, va cambiando. Va cambiando porque hemos tenido otras conversaciones, mis hijos y yo, inclusive uno de mis hijos hace poco me dijo, bueno, mamá, o sea, si
si lo que tú deseas, si de repente tienes una demencia y para ti no quieres como prolongar tu vida, pues incluso si para ti es importante ir a otro país donde puedes decidir, sea legal terminar con tu vida, pues lo haría, mamá. O sea, sí llevaría a cabo esas decisiones, aunque no estoy de acuerdo con ellas. Entonces, siento que hemos ido platicando y profundizando y me ha sorprendido. Entonces, creo que definitivamente esto es algo que todavía va cambiando. Va cambiando, pero sí hay que pensar bien quién va a ser nuestra voz cuando no podamos tomar este tipo de decisiones. Sí. Y bueno, ahí te pongo un espacio como para que pongas el nombre, el teléfono, dónde se puede localizar a la persona. Si esta persona no puede ser localizada, ¿a quién pueden recurrir? O sea, tener ahí como tu backup, que pues también se haya hablado con esa persona y que conozca tus deseos. Y bueno, otra sección, cómo hablar sobre lo que realmente importa. Entonces ahí les pongo algunos tips, algunos consejos sobre cómo iniciar este tipo de conversaciones con la familia, con nuestros seres queridos. Ahí les pongo como 4 o 5 ejemplos de algunas frases de cómo romper el hielo, porque pues a veces es un tema, sobre todo cuando nunca se ha hablado de cómo romper el hielo, qué frases utilizar, cómo hacer como este acercamiento con la familia. Y ojo, el hablar no es ni porque ya te estés muriendo, al contrario, qué oportunidad, qué regalo tan grande para tu familia el poder darles paz para todo este momento de tanta incertidumbre a nivel familiar de toma de decisiones, ¿no? Sí. Y bueno, después, ahora sí, terminamos ya lo que es del workbook. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Pues una vez ya que hayas reflexionado de absolutamente todo lo que quieres, que ya tienes un poquito más claro el panorama de hacia dónde va todo este tema, ¿qué sigue? Pues sigue darle validez oficial a este documento, ¿no? Sigue ir con tu notario de confianza, ya con esto que ya reflexionaste tú, a que te haga tu documento de directrices anticipadas. Y tan. Y ahí lo tienes. Es como tu testamento. Ojo, es importante aclarar que actualmente no todos los estados en la República Mexicana, entonces no todos los estados ya es completamente legal. Les voy a mencionar hasta el día de hoy qué estados: Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. Esto cada vez, obviamente, pues la idea es que vaya creciendo en todos los estados de la República, pero no en todos es legal. Entonces hay que tomarlo en cuenta, pero sí, pues te puedes ir viendo con cuáles sí para poderlo hacer completamente válido a través de su notaria de confianza. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu valiosa información tan importante, educativa. Ya hablaste de tus redes, dónde te pueden encontrar. Los voy a dejar en el podcast y me encantaría, para cerrar, si nos pudieras compartir un mensaje para las familias y profesionales de la salud sobre la importancia de la ética clínica, ¿cuál sería? Híjole, muchos, pero bueno, si pudiera como dejar en específico, uno, que nunca estamos solos, que siempre habemos especialistas en todo este ámbito que podemos acompañar, y pues la importancia de humanizar en salud. La medicina no tiene que ser fría, la medicina es humana, es humana. Muchas gracias, Mariana. Al contrario, te adoro. Qué bonito poder hacer este podcast juntas y qué hermoso también que se encontraron nuestros caminos, aparte de lo familiar y de todo lo que hemos compartido juntas, esta vocación y esta pasión por servir y educar al final de la muerte. Gracias, Pati. Muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Pati Bueno, aquí con Mariana Abascal en un episodio más de Amorte. Hasta la próxima.